¿Qué sí puede hacer uno? Hacer algo con la mayor intensidad, con el mayor compromiso para que esa fuerza de voluntad y resultados acelerados inspiren a otra persona. Tenga un horario regular de comidas. De esta manera usted permite que las hormonas empiecen a sincronizarse en momentos específicos y no tiene un asalto de parte de su cuerpo de repente porque tardó mucho más tiempo en comer y va a terminar comiendo más de la cuenta. Eso hay que eliminarlo. La tentación, el ambiente debe ser controlado en su totalidad. Siguiente, antojos, y voy a hacer la diferenciación. Con relación a los antojos, identifica cuáles son los detonantes o desencadenantes. Si es un lugar, si es una sensación, si es una emoción, identifique y esté consciente. Bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Kilosophy, el experto en la pérdida de peso, nutricionista políticamente incorrecto, antidieta, sí, catalizador de cambio. Hoy vamos a hablar sobre una problemática generalizada en las personas que buscan revertir alguna condición metabólica o bajar peso. Y simplemente es que hay cerca de un 98% de falla a largo plazo cuando se intenta, y al propio digo, intenta hacer un cambio porque obviamente el cambio no fructificó y terminó siendo como uno esperaba. Y hay condiciones que pasan y que hay que entender y manejar para que se pueda llevar este barco a puerto seguro. Entonces voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que le enseñamos a nuestros pacientes para que puedan tener éxito. Hemos trabajado ya con más de 24,000 pacientes a quienes les hemos ayudado a cambiar y transformar completamente su vida, pero eso necesita tener un acercamiento que no puede ser en la mecánica. La mecánica, como ahí bien está en el libro, es aplicar las 10 claves biológicas: luz del sol, ciclos de sueño, cargas electromagnéticas, pensamiento, respiración, hidratación, ejercicio, temoterapia, manejo de estrés y finalmente el tema de alimentación. Y tenemos garantizado que vamos a tener éxito. Pero ¿qué pasa si la mentalidad representa el 83.4% de los resultados? Entonces no podemos enfocarnos en la mecánica, sino que tenemos que ir a esta parte, que es la parte más importante. Y en episodios anteriores ustedes han constatado mi referencia constante a que hay que abordar la parte de la mentalidad. Entonces entremos en materia. Cuando queremos revertir una condición metabólica, cuando queremos manejar un tema de peso, cuando queremos una situación de enfermedad autoinmune que nos está afectando fuertemente, revertirla, hay que abordar 10 áreas, y no me refiero a las 10 claves biológicas, voy a referirme aquí específicamente a 10 áreas de nuestra mentalidad que tenemos que abordar para poder tener éxito. Y las he enumerado acá y he hecho un resumen para no perderme de ninguno de los detalles que le compartimos a nuestros pacientes. Estas 10 áreas son los alimentos, los momentos en que consumimos esos alimentos, los lugares en que los consumimos, la gente de quienes nos rodeamos, el hambre, los antojos, los sentimientos de privación, situaciones sociales, emociones y estrés y finalmente la comunidad. Y vamos a ir abordando cada uno de ellos con diferentes elementos que representan, por lo tanto, la altísima posibilidad de éxito en una intervención. Entonces empecemos hablando sobre los alimentos. Primer punto es que hay que enfocarse en alimentos integrales, naturales, completos. Cuando nuestra alimentación está basada en, y pues hay todo un contexto de por qué hemos caído en la merienda, la galletita y el desayuno con el cereal, ¿verdad? Cuando los alimentos son ultraprocesados, hay afectaciones de falta de nutrientes y nuestro cerebro se mantiene siempre en búsqueda porque los alimentos ultraprocesados vienen sin los componentes completos. Hay cosas que se han eliminado y el cerebro está diseñado para detectar la totalidad y cuando algo falta, entonces continúa en un proceso de búsqueda. Y perfectamente podríamos estar haciendo el proceso perfecto, la alimentación perfecta,
pero basándonos en alimentos ultraprocesados porque estamos enfocados equivocadamente en el tema de calorías y caemos en el hueco de que el cerebro nunca queda saciado y está esa búsqueda constante y entonces simplemente no podemos parar de comer. En segundo lugar, es que hay que leer las etiquetas y lo que uno siempre busca eliminar de un producto es todo lo que tenga un nombre químico, porque si es un nombre químico, automáticamente nos dice esto no es un alimento natural. Y busquemos eliminar gluten, azúcar, aceites vegetales altos en ácidos grasos poliinsaturados, los típicos aceites baratos de supermercado, que son ultra procesados y que son súper inflamatorios. Por lo tanto, hacer una exploración de esas etiquetas es fundamental. Sin embargo, pues lo ideal sería comerse un alimento que sea entero, como lo hablamos antes, para que no haya a bordo esa cantidad de productos químicos que sí nos van a terminar afectando. Bienestar al Descubierto es patrocinado por Master Kit de Liber Financultura, el programa para retirarte joven y vivir de los ingresos pasivos. Puedes aplicar para una llamada de asesoría ingresando en la dirección liberfinancultura.com/inclinada-philosophy. Y si ingresas al programa, tienes un beneficio valorado en $1,500 de 2 sesiones con mentoría para ordenar tus finanzas. Equilibra los macronutrientes, pero aquí viene la parte interesante. ¿Qué es equilibra los macronutrientes? Bueno, definitivamente les puedo decir, con los años que llevo de experiencia, 28 años trabajando en pro de la salud metabólica, que no es la alimentación tradicional de 60% carbohidratos, 30% proteínas y dividido entre 30% de proteínas y grasas y por lo tanto, o 40% dividido entre proteínas y grasas y por lo tanto terminamos con un excedente de lo que ya sabemos que nos produce una alteración de los niveles de insulina, que es exceso de carbohidratos. Entonces, ustedes saben que yo soy promotor de una alimentación antiinflamatoria y antiinflamatoria, tema de otro podcast, se refiere específicamente a eliminar todos los alimentos ultraprocesados, pero también elevar el lado de las proteínas y las grasas para que representen la mayoría de los componentes de esta alimentación. Incorpora variedad. Si estamos... Y muchas veces la gente pone la excusa de que no, yo no puedo hacer tal dieta. Bueno, ustedes saben que yo no trabajo con dietas, pero no puedo hacer tal dieta porque me quitan la variedad y siempre es muy repetitiva. Y si eso es un factor en su caso que puede llevar a aburrimiento y por lo tanto desistir de continuar, entonces agregue la mayor variedad posible y ahora vamos a tener algunas técnicas de cómo se puede hacer eso en donde usted ni siquiera se tiene que esforzar, casi. El siguiente es prepare las comidas de antemano. Una de las situaciones que favorece la caída en prácticas no saludables es que de repente estamos con hambre y no tenemos que comer y nos vamos por lo rápido, lo que está en un paquete, lo que está a disposición inmediata. Y si tomamos el tiempo para preparar los alimentos, entonces vamos a tener ya listo, planeado y estructurado qué es lo que vamos a comer y en qué momento lo vamos a comer y ya está listo. No tenemos que pasar por el proceso de, ay, me dio hambre, pero tengo que prepararlo, mejor me voy por esto. Es sumamente importante. La siguiente es escucha a tu cuerpo en relación a lo que nosotros le enseñamos a nuestros pacientes, que es alimentación por intuición. Y básicamente significa coma cuando tiene hambre y no coma cuando no tiene hambre. Pero ojo, porque hay un truco dentro del cual voy a meterme ahora, porque no es lo mismo hambre que antojos. Entonces, atención, porque ponerle atención a nuestro cuerpo es saber diferenciar cuando estamos con un antojo y cuando estamos con hambre. Vamos a ampliar un poquito ese tema más adelante. La siguiente es practica la moderación. Esto significa que ciertamente si tienes un gusto, no sé, por una torta chilena, la prohibición de esa torta chilena de manera permanente puede que genere estrés en tu cuerpo. Y de pronto una al mes, todo bien, no pasa nada. El punto es cuando pasamos de una al mes a una a la semana y de pronto a 2 a la semana y después a 3 a la semana y ahora es postre todos los días.
y entramos en prácticas que no detectamos de manera inmediata, pero que a largo plazo sí generan una diferencia completa en nuestra salud. Entonces la moderación se refiere a eso. Dese un permiso de vez en cuando, sin que esto se convierta ahora en la norma, porque claramente ahora entendemos que hay que hacer cambios. Hay una frase que ayer precisamente que hablaba con una paciente, le dije, si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu vida. No es solo una cosa, es absolutamente todo lo que está alrededor. Vamos a pasar al segundo tema de los 10, que son los momentos en que comemos. Y en relación a eso, el primero es, tenga un horario regular de comidas. De esta manera usted permite que las hormonas empiecen a sincronizarse en momentos específicos y no tiene un asalto de parte de su cuerpo de repente porque tardó mucho más tiempo en comer y va a terminar comiendo más de la cuenta porque no siguió su horario. Ese horario pues uno lo establece desde luego basado en las actividades del día. Y mi recomendación sería trate de no comer tarde en el día, lo más temprano posible. A la hora de la cena está totalmente relacionado con mejor respuesta fisiológica y hormonal durante la fase de sueño, por lo tanto regenerativa. La siguiente es, escucha a tu cuerpo. Si hay momentos y lugares específicos en donde sabes que hay un detonante que hace que caigas en prácticas no positivas en términos de alimentación, entonces hay que identificar esos lugares y alejarnos tanto como sea posible de esos lugares a la hora de estar comiendo, porque si son detonantes y disparadores, automáticamente, como el cerebro trabaja por asociación, en el momento en que yo estoy en ese lugar y ya tengo la asociación de que ahí siempre me como la galletita o el pancito, entonces va a haber una posibilidad muchísimo mayor de que yo caiga en ese comportamiento solo por estar en el lugar. Entonces hay que aprender a identificar y detectar de nuestro cuerpo cuando tenemos situaciones detonantes. La siguiente es planifica para eventos sociales. Eso significa que si vas a asistir a una fiesta, puedes con varias opciones trabajar sin ningún problema. Número 1, puedes comer antes. Número 2, puedes comer después. Y número 3, puedes modificar lo que estás comiendo que no es lo que se ofrece en la fiesta, ya sea porque lo comunicaste con anterioridad o porque llevaste algo preparado para poder disfrutar en ese momento. Entonces es importante esa parte. Comer conscientemente es el siguiente punto y se relaciona con... Hay una diferencia entre estar con un modo automático en nuestro cerebro en donde a nivel automático estamos funcionando con el subconsciente y obedeciendo a una serie de programaciones que, no sé, les voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión cuando dábamos las clases antes de pandemia, recuerdo que una paciente que había, y esto creo que lo puse en el libro, fallado 4 o 3 veces anteriormente en un proceso de pérdida de peso, siempre estaba relacionado con las galletas que simplemente no podía dejar de consumir. Y eran un tipo específico de galletas que era un sabor igual al que su abuelita le preparaba para mostrarle cariño y conexión. Entonces ella ata en el momento en que tiene esta relación con su abuelita que ya había fallecido, una relación súper poderosa entre las galletas y la relación emocional con su abuelita. Entonces en el momento en que ella se va a una clínica a bajar peso haciendo una dieta, la peor idea, ¿verdad? Ustedes ya lo han visto, o a otra o a la tercera, no lo hacía consciente, pero en el momento en que estábamos trabajando sobre la reprogramación del subconsciente en esas sesiones grupales, que es parte de lo que le damos a nuestros pacientes para que no queden atados al pasado, entonces ella detecta y se da cuenta y trae a la conciencia en ese momento que la razón por la cual ella había estado fallando es porque tenía una adicción a esas galletas, pero esa adicción no era necesariamente al sabor, era a la conexión emocional que había desarrollado con su abuelita, con quien tenía una relación muy profunda porque era prácticamente la que la había criado y ya no estaba, entonces su conexión en el momento en que ella ya no está presente sigue siendo las galletas y ella simplemente no podía dejar de comer las galletas. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando ella lo hace consciente, a partir de ese momento, con técnicas que les enseñamos a los pacientes de
dentro de las cuales está mindfulness, y es precisamente el tema del que estamos hablando acá. Al estar presentes, automáticamente interrumpimos los patrones automatizados del subconsciente. Y si en el caso de ella no podía dar lugar a un progreso porque estaba con el patrón subconsciente, del cual, repito, no era consciente, de una conexión emocional muy fuerte a las galletas, que básicamente galletas significaba amor de abuela. En el momento en que uno come consciente, detecta esos patrones y puede frenarlos. No si estamos de manera automática. Entonces, de ahí la importancia de practicar el mindfulness o la alimentación consciente cada vez que estamos comiendo. Y este punto es uno de los más importantes. El siguiente es: coma antes y después de un entrenamiento. Me refiero a antes y después de un entrenamiento. Particularmente si usted es el tipo de persona que gusta comer más cantidad de carbohidratos, por ejemplo, y que se ha encontrado que cuando uno entrena, come antes de entrenar y come una cantidad más importante de carbohidratos de lo normal, la propia contracción mecánica del músculo activa unos transportadores de glucosa que ingresan la glucosa al interior del músculo sin la utilización de la insulina. Y al principio mencioné porque la insulina es parte de los factores que afectan nuestro metabolismo y queremos mantenerla lo más baja posible con sus fluctuaciones normales, no anulada, obviamente eso no se puede. Y una forma de hacerlo es entrenar antes o también comer antes o comer después de entrenar, pues la fase de rellenado de glucógeno en los músculos también sucede posterior al entrenamiento. Entonces es una pequeña ventana en donde uno puede comer y de esa manera estar compensando algo de lo que se va a usar o lo que se usó sin una consecuencia necesariamente muy agresiva en términos hormonales. El siguiente es ajuste según su estilo de vida. Si el lunes usted tiene un esquema muy ajetreado y necesita ayunar por varias horas, pero el martes es más tranquila la cosa, entonces al principio mencionaba de tener horarios, pero esos horarios no tienen que ser grabados en piedra, deben ajustarse a su estilo de vida para que tenga una forma más laxa en donde pueda acomodar este nuevo cambio, porque también si de pronto es demasiado rígido y no lo cumplió, mucha gente tiene la creencia de que si falla una mínima cosa ya deja todo tirado. Y tenemos que proteger a la mente de eso, dándonos también un poquito más de flexibilidad. El siguiente es: evalúa el momento de las elecciones alimentarias. Ese momento tiene que ver con si hay situaciones en donde usted está con mucho estrés o con ansiedad, o como lo mencionábamos también antes, en lugares en donde históricamente usted no ha comido muy bien. Ahora vamos a ampliar un poco de eso. Entonces tenga precaución porque la elección de los alimentos debe ser mucho más consciente, porque si hay estrés o si hay ansiedad, garantizado que hacia donde uno se desvía es a alimentos ultraprocesados altos en azúcares y ingredientes salados, que no suelen ser la mejor opción. Entonces sí hay que tener eso presente y evaluar el momento cuando está haciendo las elecciones. Bien, vamos al tercer punto, que son los lugares. ¿Por qué son tan importantes los lugares? Porque mencionaba anteriormente que hay una asociación entre lo que comemos y el lugar donde lo estamos comiendo, y por ende debe ser considerado. Primero es: crea un hogar saludable. Y hogar saludable se refiere a que haga una eliminación. Y ojo lo importante, porque lo voy a explicar: una eliminación completa de los productos ultraprocesados altos en azúcares y cualquier cosa que usted ya entiende que no es una buena idea, elimínelos, bótelos. En este caso es mejor botarlos. ¿Y por qué esto es tan importante? Y bueno, también hay que poner el contexto. Si usted es la única persona todavía, porque esperamos que haya el efecto dominó como suele pasar con nuestros pacientes, que está haciendo el cambio, claramente hay otras personas en su casa que no están adoptando sus hábitos. Entonces haga que toda tentación quede completamente cubierta. Y por ejemplo, si en la despensa hay cosas que usted sabe que no debería consumir o que no le hacen bien,
entonces evite a toda costa acercarse a la despensa. Si necesita algo de la despensa, pídaselo a alguien más para que usted no entre en contacto con esto. Y elimine la totalidad en la refrigeradora, en la despensa, en los cobertizos, todo lo que tenga relación con almacenamiento de alimentos. Y pues ahí vamos al punto anterior, que es que si algo se almacena es porque es ultraprocesado. Entonces, para empezar, no debería estar en su casa. Lo único es refrigerador y ahí nos quedamos con todo. Pero bueno, en todo caso, ¿por qué es tan importante hacer una eliminación del ambiente? Que tiene relevancia con los siguientes puntos. Lo voy a poner en la perspectiva de algo sumamente intenso y fuerte, que es una adicción a drogas. Se encontró durante la guerra de Vietnam, en preparación para que los soldados regresaran a Estados Unidos, que había un porcentaje muy alto de soldados que habían adquirido una adicción. No eran adictos, pero habían adquirido una adicción a la heroína. Y la heroína la utilizaban pues para sentirse vivos en momentos en donde tenían que caminar horas tras horas tras horas, ¡pa! Inyección de heroína y el cuerpo totalmente activado. Entonces desarrollan una adicción en este lugar, en Vietnam. Entonces el presidente toma una serie de medidas en preparación para el regreso de todas estas personas que vienen con una adicción. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces se les mete en una serie de programas de rehabilitación y se compara con personas que actualmente en Estados Unidos no eran soldados, no estaban en Vietnam, pero sí eran adictos a la heroína, al igual que estos soldados. Entonces detectan que el 85% de los soldados adictos a heroína, una vez que pasan por el proceso de rehabilitación en centros especializados, cuando regresan a su casa no vuelven a consumir heroína, del todo, no la vuelven a consumir. Sin embargo, personas que no eran soldados, que vivían en Estados Unidos paralelamente a este momento histórico de la guerra de Vietnam y que sí eran adictos, que asistían a un centro de rehabilitación, cuando regresaban a su casa, el 85% volvía a consumir la droga. ¿Y qué es lo que se concluye? Que el ambiente es sumamente importante en incurrir en prácticas que son negativas para nosotros. Pues obviamente los que no eran adictos en su casa y se fueron a la guerra de Vietnam empiezan el uso en circunstancias completamente propias del lugar donde estaban, y cuando regresan a casa, pasan por la rehabilitación, ya no tienen dónde comprarla. En su casa no había disparadores, no había temas emocionales que en el pasado provocaban el consumo, ¿verdad? Estaban en un ambiente completamente diferente. Por lo tanto, el 85% no vuelve a consumir la heroína. Pero estas otras personas que viven en un ambiente completamente inmerso en la dinámica de la droga, con los drug dealers cercanos, con detonantes ambientales, emocionales, de familias disfuncionales, etcétera, amigos de los que se rodean que consumen también, son sacados, se rehabilitan y apenas regresan a ese mismo ambiente, el ambiente los atrae y los vuelve a meter en el problema. Y eso mismo sucede en nuestra casa con algo tan sencillo como los alimentos. Por lo tanto, eso hay que eliminarlo. La tentación, el ambiente debe ser controlado en su totalidad. El siguiente es compras conscientes. Haga una lista de qué es lo que va a comprar para que no se vaya, primero que todo, al súper con hambre. Número 1. Y número 2, para que no se vaya al súper a comprar cosas que no corresponden porque fueron de antojo del momento, ¿verdad? Y esas compras hágalas en la parte periférica del supermercado, en donde está la verdulería, en donde está la carnicería, en donde están las partes de las frutas, porque todo lo que está en el centro es donde las góndolas almacenan todos los alimentos ultraprocesados. Ahí usted no se va a encontrar un arándano, no se va a encontrar un pedazo de carne, no se va a encontrar un pescado, mantequilla, no, todo eso está alrededor y ahí es donde hay que buscar y hacer la mayoría de las compras. El siguiente punto es una estrategia para comer afuera. Y esa estrategia, pues, incluye una exploración previa de los menús de los lugares a donde usted quisiera ir para que haya opciones de lo que usted tiene como base de alimentación en ese momento.
Y realmente uno podría pensar, y es una de las cosas con las que muchos pacientes al inicio, antes de entender cómo funciona esto, con el que tienen problemas, y es que creen que no hay opciones, pero sí hay opciones. Y les cuento, nosotros promovemos una alimentación antiinflamatoria basada en carnes, vegetales y ensaladas. Eso es. Y cuando usted va a un restaurante, siempre va a encontrar carnes, vegetales y ensaladas. Entonces usted puede, por un lado, buscar esos menús que ya contienen estos platos. 2, no tenga miedo de solicitar modificaciones. Y número 3, si es en un buffet, es lo más fácil. Yo he expuesto 3 veces en Low Carb Cruise. Este año 2025 fue la 3ª vez. Andábamos en Alaska, un increíble viaje. Y lo interesante de esto es que siguiendo yo mi sistema de alimentación, lo pude seguir siempre, sin excepción, en todos los restaurantes, tanto los de la carta como el restaurante principal, como el restaurante buffet, porque las opciones están y usted cuando conoce los principios puede utilizar sus propios métodos. Entonces planee siempre cuando va a comer afuera. Tenga mucha conciencia en situaciones sociales, porque puede uno verse atraído por la dinámica de otras personas y es importante entonces para primero tener clara la razón de por qué uno está haciendo algo. Y lo segundo es esa conciencia y mantenerse presente de que no necesariamente lo que el resto de la gente está comiendo es lo que usted tiene que comer, ¿verdad? Y estar presente y consciente es fundamental. El siguiente es en su entorno laboral. Tenemos el caso de una persona que trabaja en una empresa multinacional, vino, se transformó completamente, era líder de un departamento y en las sesiones de reuniones semanales pidió una modificación completa del menú. Quitaron totalmente los alimentos ultraprocesados, pusieron jamoncitos, prosciutto, quesitos, aceitunas, vegetales partidos, queso crema. Hay opciones y uno puede promover un cambio en ese ambiente laboral. Segundo, almuerce solo si siente que hay mucha presión. Tercero, búsquese un aliado y salga a almorzar con ese aliado. Pero no se sienta completamente absorto por el ambiente y la presión social, porque fácilmente usted puede terminar cayendo. El siguiente es, evalúa tus hábitos alimentarios y evalúa exactamente dónde sueles comer. Si el comer frente a la computadora, que no debería ser porque debe ser un momento de atención plena, provoca que su mente se vaya en lo que está haciendo y pierde la conciencia de lo que está comiendo, entonces garantizado va a terminar comiendo más de la cuenta. Y esto tiene que ver también, por ejemplo, con sentarse a comer frente al televisor. Un tema fundamental en los niños, un niño jamás debería estar comiendo mientras está jugando un videojuego o comiendo mientras está viendo un programa o una serie o algo, porque la atención está allá y se pierde la atención y la conciencia en lo que está consumiendo y el nivel de saciedad suele no alcanzarse porque hay una producción de dopamina de otro lugar que no es necesariamente el que se debería estar generando en conjunto con las otras hormonas que son tan importantes para mecanismos de saciedad. Bien, vámonos ahora al siguiente, que son las personas con quienes estamos. Construya una red de apoyo. Usted necesita tener gente cerca que apoye su proyecto, contándole a usted los objetivos y personas seleccionadas como parte de una comunidad, que es lo que nosotros le damos a nuestros pacientes. Es una comunidad poderosísima que vive por sí sola, de gente que está haciendo lo mismo, con un mismo objetivo de transformarse y no se ven entonces jalados por otros grupos que suelen ser su grupo social, porque hay una frase que dice, si quieres cambiar tu vida, necesitas cambiar de grupo social y el buscar esa red de apoyo se vuelve fundamental. El siguiente es comunica tus objetivos. A la gente hay que contarle qué es lo que uno busca. No estoy haciendo tal dieta, no, eso no sirve. Es decidí hacer un cambio, ¿verdad? Y es parte de lo que nosotros enseñamos a los pacientes. ¿Cuál es la razón emocional por la cual usted quiere hacer un cambio? Decidí hacer un cambio porque quiero subir el monte del Chirripó en Costa Rica dentro de 5 meses. Y cuando usted habla del por qué y no el qué está haciendo para lograrlo,
sincroniza en la mente de los demás un objetivo común que otras personas, con el que otras personas pueden resonar, y eso facilita mucho el proceso. El siguiente es busque orientación profesional. Cuando se refiere a gente, una de las situaciones que nosotros muy frecuentemente nos encontramos es personas que hacen las cosas por sí solas. Y está bien, puede ser. Pero cuando uno se apoya en alguien que ya sabe, entonces la curva de aprendizaje se disminuye, se puede venir literalmente a cero porque nos dicen exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Nos ha pasado con una persona que vende programas online para hacer alimentación, que nos han llegado muchos. Yo suelo bromear con la gente y les digo, bueno, este señor es nuestra mejor fuente de pacientes, porque puede ser que el programa sea bueno, pero no tiene un acompañamiento y esa conexión social tan importante, íntima, con alguien que nos guía, que es profesional. Entonces eso es un factor, pues obviamente los pacientes que ingresan ya tienen ese factor internamente y es algo de lo que ellos ya saben. Participe en actividades grupales con personas que piensan igual que usted. Entonces de pronto en su comunidad se relaciona con personas que practican yoga, entonces usted se mete y grupalmente puede practicar yoga o practica pilates o juega pádel, y eso refuerza todavía más la conexión y el compromiso para continuar avanzando. Esto es importante y es establezca los límites. Hay un episodio del podcast, si usted no lo ha visto, es posiblemente el más importante porque tiene que ver con nuestra conexión social y por qué somos criticados. Y cuando somos criticados solemos dejar las cosas tiradas. Y ahí yo explico todo el contexto psicológico y social de por qué pasa que dejamos las cosas tiradas cuando nos critican. Por lo tanto, se vuelve fundamental establecer límites. Y límites es, hasta aquí llegó usted. Esto es lo que yo le permito. Si uno no establece los límites, entonces la gente suele transgredir nuestras acciones y nos ponen qué es lo que debemos hacer. Y terminamos siendo el fruto de la vida de alguien más con sus ideas y no con nuestro autoconvencimiento. Entonces hay que aprender, y esto es fundamental, a establecer límites, y esos límites no se violan, no se rompen. Y debe ser con pareja, con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, que son los que más suelen afectar un proceso de transformación a través de su crítica constante. Bien, el siguiente es fomenta elecciones saludables juntos. Y con esto nos referimos a que si tiene una persona con quien usted está haciendo un programa en conjunto, es todavía más poderoso. Cuando nosotros trabajamos con pacientes que vienen en pareja, estos pacientes siempre tienen mejores resultados que los individuos que vienen y toman el programa ellos solos. Porque tienen que empezar a lidiar con romper las barreras de establecer comunidad y en conjunto con conexión con alguien, y las parejas ya lo traen, ya sean parejas, hombre, mujer, amigas, lo que sea, familia, papá e hijo, lo que sea. Pero siempre tienen mejores resultados porque las elecciones saludables se establecen juntos y hay un porqué entendido y comprendido entre ambos y suele ser más fácil establecerlo. El siguiente es, practica la empatía y la comprensión, así como la compasión. La gente está lista hasta que está lista. Y uno está listo hasta que tocó fondo para hacer un cambio. Antes no. Entonces, parte de lo que nosotros vivimos en casos que vemos que no funciona el programa es cuando la mamá viene con la hija y la hija viene obligada a hacer el programa. Ella no le interesa, no quiere, es la mamá la que quiere. Viene pareja, mamá, esposo y esposa, y la esposa presiona para que el esposo haga. El esposo no lo va a hacer porque a él no le interesa, no hay una razón del por qué, por lo menos trabajada a nivel profundo. Entonces son personas que suelen venir con una mentalidad cerrada y no tienen éxito, y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Bienestar al Descubierto es patrocinado por Master Kit de Liber Financultura, el programa para retirarte joven y vivir de los ingresos pasivos. Puedes aplicar para una llamada de asesoría ingresando en la dirección liberfinancultura.com/philosophy. Y si ingresas al programa, tienes un beneficio valorado en $1,500 de 2 sesiones con mentoría para ordenar tus finanzas.
Entonces hacemos un abordaje específico para eso, pero cuando uno sabe que hay gente que no está en el mismo canal, uno no se tiene que convertir en un profeta y estableciendo, no, profeta no es la palabra correcta, en un evangelizador de que esto es lo que hay que hacer y así se debe hacer y si no, usted no está bien, porque eso no es ser empático. Todos estamos en diferentes puntos de proceso de cambio. ¿Qué sí puede hacer uno? Hacer algo con la mayor intensidad, con el mayor compromiso para que esa fuerza de voluntad y resultados acelerados inspiren a otra persona, pero no forzar a que la gente quiera hacer cosas. Entonces, podemos lograr más manteniéndonos consistentes y constantes en una práctica en donde influenciamos a los demás en oposición a querer decirles qué tienen que hacer y no aceptar y alejarme necesariamente porque no hacen exactamente lo que yo hago, ¿verdad? Ahí está parte de la sabiduría y la inteligencia emocional para poder llevar a término un proceso. El siguiente punto es el hambre. Vamos a ver, el hambre es diferente a los antojos. Entonces, en relación al hambre, elija siempre alimentos ricos en nutrientes. Ya lo hablamos. ¿Y esos cuáles son? Carnes, vegetales y ensaladas. Carnes, productos del mar, vegetales y ensaladas. O sea, ahí tiene todo lo que necesita y su cerebro lo detecta. Es como la frase esa que dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, exactamente, cuando usted come ese tipo de alimentos, el cerebro lo detecta y el hambre empieza a caer. El siguiente es, tenga los horarios de comida regulares. Si usted detecta que un desorden suele provocarle que el hambre se extienda y entonces termina comiendo más de la cuenta. Coma conscientemente, es atención plena para que usted detecte exactamente en qué momento está generando la saciedad y se detenga. Eso no sucede si uno está comiendo en automático. Tenga siempre disponibles bocadillos saludables. Por lo tanto, si va a una actividad o se le extiende más allá de lo que usted esperaba, una actividad, siempre tenga un colchoncito en donde caer sin lesionarse. Y esos son bocadillos saludables que usted puede preparar y andar consigo mismo. Manténganse hidratado. La hidratación trabaja en un centro que en muchas personas, cuando no tienen conciencia sobre la necesidad de tomar agua, suele confundir la señal y generar hambre en lugar de dar lo que se necesita, que es realmente agua. Entonces la persona termina comiendo en lugar de tomar agua. Por lo tanto, si usted está adecuadamente hidratado, bloqueamos esa señal que se puede confundir con hambre. La siguiente es consuma proteínas y grasas. Ya hemos escuchado mucho de la gente que usa una famosa inyección que lo que produce es saciedad. ¿Sabe cuál es otro activador del GLP-1? Los agonistas del GLP-1, como la famosa inyección, la proteína y la grasa. Y si comemos una buena cantidad de proteína y grasa, estamos activando ese centro de saciedad que hace que uno no coma en exceso. Porque yo le puedo garantizar que si usted se mete a comer galletas o cereal, esa activación del centro de saciedad no va a suceder. Recuerdo, no me acuerdo cuál era la marca de producto ultraprocesado, pero decía, ¿a qué no puedes comer solo una? ¿A qué no puedes comer solo una? Y literalmente era cierto. La persona, creo que eran unas galletas, no se podía comer solo una porque no se activa el centro de saciedad. Entonces termina el paquete y sigue con hambre. Eso no sucede cuando estamos comiendo alimentos reales. Bien, siguiente, antojos, y voy a hacer la diferenciación. Con relación a los antojos, identifica cuáles son los detonantes o desencadenantes. Si es un lugar, si es una sensación, si es una emoción, identifique y esté consciente, y hay técnicas para poder estar cada vez más consciente. Tiene que ver con la meditación. De hecho, acabo de participar en un congreso en el que expuse que se va a seguir haciendo, Reversed Aging Summit, y mi ponencia tenía el siguiente título: tus pensamientos hablan con tus células. Conoce el lenguaje e influye en la conversación para que las cosas no sucedan automáticas. Y parte de eso es estar presente y consciente. Entonces, nos ayuda a detectar desencadenantes o detonantes para no, primero que todo, para identificarlos y cuando estamos ante ellos, frenarnos. Y segundo, para identificarlos y no
pasar por ellos porque suelen ser detonantes. Entonces, muy importante. Siempre tenga a mano una alternativa saludable si hay un antojo, que no se vaya por una galleta, sino más bien tal vez por un pedacito de queso. La siguiente es, tenga comidas balanceadas y le garantizo que no va a tener antojos. Es decir, ¿se acuerdan? Hablábamos de que la alimentación tradicional habla de más o menos un 60% carbohidratos y el resto entre proteínas y grasas. Bueno, dele la vuelta a eso. Haga que los carbohidratos anden por el 10 al 20, 30% y el resto proteínas y grasas. Y esa forma de equilibrar, le garantizo que desaparecen los antojos. De hecho, es parte de lo que los pacientes nos dicen. A los 15 días, cuando nos buscan para bajar peso o por alguna condición, no sé, autoinmune, digestiva, con los programas específicos para eso, nos dicen que en los 15 días posteriores a su primer cita, porque nosotros vemos a los pacientes a cada 15 días, regresan con, y yo lo llamo en las clases de educación, vivir en Marte. Pasan de vivir en la Tierra a vivir en Marte, en donde ya no hay antojos, ya no hay hambre, ya no hay sensación de caída de energía, etc. Y eso pasa como señal de que el metabolismo está mejorando, pero es la historia clásica a los 15 días. Increíble, se me fue el hambre. Yo no jamás pensé que fuera esto posible. Entonces sí, mantenerse con comidas balanceadas, pero en este balance nuevo que les menciono. El siguiente es mantenerse hidratado y volvemos al tema anterior. Un antojo puede darse porque no estoy bien hidratado. Permítase caprichos ocasionales, como lo mencionamos anteriormente. Si un antojo aparece y de pronto usted tiene un mes de no comerse algo así, dese el gusto y todo bien, ¿verdad? Pero que no se convierta en una práctica frecuente, es el punto. La siguiente es, distráigase y redirija. Si le aparece un antojo de algo, mentalmente cambia a otra cosa, haga una actividad diferente, porque hay algo que está detonando y suele ser el ambiente. Entonces vaya y hace ejercicio, empieza a caminar o toma agua o se sirve un té o lo que sea, pero que distraiga y redirija su mente de lo que está sucediendo en este momento. Y aquí quiero hacer una pausa antes de pasar al siguiente punto, y es la diferencia entre hambre y antojo. El hambre sucede porque naturalmente las reservas de energía empiezan a caer y a uno se le detona una sensación de que quiere comer algo, pero ese comer algo suele ser hacia comidas, la búsqueda es hacia comidas gustosas, sabrosas, pero naturales, en oposición a cuando tenemos un antojo que siempre es hacia cosas ultra procesadas. Entonces ahí tenemos una primera diferenciación. En el hambre suele no irse. El antojo aparece y desaparece si uno sostiene el momento. ¿Y por qué suelen darse los antojos? Por una fluctuación agresiva en los niveles de glucosa en sangre. Cuando el nivel de azúcar en sangre está estable, no hay hambre y no hay antojos. Pero si el nivel de azúcar en sangre se dispara por una comida ultraprocesada, inmediatamente el cuerpo, por medio de la producción de insulina, nuestra amiga de la que hablamos al inicio, me trae el nivel de azúcar en sangre rápidamente hacia abajo como respuesta de supercompensación, pero me tira el nivel de azúcar en sangre más abajo de la cuenta. Y ahí es donde se detonan los antojos salvajes por cosas dulces o saladas. Entonces, un antojo proviene de una fluctuación muy agresiva en azúcar en sangre. ¿Y con qué otras cosas nos dan fluctuaciones agresivas de azúcar en sangre? Con el estrés. Yo uso regularmente, no lo ando puesto ahorita, y de hecho tengo que ponérmelo porque estoy haciendo un ayuno de 5 días, hoy estoy en el tercer día, y simplemente no conseguí el sensor que necesitaba, ya conseguí el lector número 2, que yo uso el Freestyle, y tenía el Freestyle 1, pero no hay sensores Freestyle 1, voy a ir ahora más tarde a conseguir el Freestyle 2 y entonces voy a ir a comprar un sensor 2 porque hice una búsqueda en varias farmacias y simplemente ya no tienen el Freestyle 1, entonces tuve que comprar el lector. Y les puedo decir que no tengo hambre porque la forma en cómo yo practico los ayunos es que yo entro en un estado de cetosis previa y el cuerpo tiene acceso a la energía de manera continua. En ese caso, yo no tengo antojos. Puede que en algún momento me dé hambre, pero suelo pasar los 5 días sin hambre y sin antojos.
¿Por qué? Porque el nivel de azúcar en sangre está estable, por lo tanto, sin fluctuaciones no me dan antojos y como mi cuerpo tiene grasa y la estoy utilizando, entonces tampoco me da hambre porque el cuerpo tiene una fuente de energía. De hecho, yo pierdo como 1 a 2 kilos de grasa en ese periodo, dependiendo de si hago termoterapia o no, crioterapia, meterme en agua fría. Entonces, un antojo se da por una fluctuación agresiva que el cuerpo busca compensar con la pérdida de energía, que yo lo llamo abundancia dentro de la carencia. Hay abundancia, pero se detecta que hay carencia, pero en realidad es que todo está guardado, ya no está en sangre, y el cuerpo busca rápido, y ese es el antojo. Y por lo tanto con el tema emocional. Y las emociones, yo lo he detectado con el medidor de glucosa continuo, que cuando hay un tema de estrés agudo, el nivel de azúcar en sangre se dispara. Eso lo he explicado en otro podcast. Bien, vámonos al siguiente, que son los sentimientos de privación. Las personas, cuando sienten que se les va a quitar algo, entonces tratan de defenderse, ¿verdad? Entonces me habla Federico, un amigo, me dice, mira, vos podrías dar o mandarme algo de material porque tengo una persona a la que le estaba contando, puña, ¿quieres hacer un cambio? Veo que estás motivada. Haz lo que yo estoy haciendo. Yo estoy trabajando en alimentación antiinflamatoria. Pero ahí no se puede comer pasta, le dice ella. Usted elige no comer pasta. Ah, no, es que yo no puedo. Yo no podría quitar la pasta. Esa persona está enfocada en privarse. Como no quiere que le priven, entonces simplemente no lo hace. Pero bueno, entonces enfóquese en abundancia. Piense en todas las opciones que va a tener y no en lo que le va a hacer falta o usted elegiría no consumir. En segundo, lo hemos hablado muchas veces y lo seguiré diciendo, coma de manera consciente. Y de esta manera entonces se disminuyen los sentimientos de privación. El tercero, porque usted pasa de la programación subconsciente a algo que está trabajando directamente y enfocado. El siguiente es incorpora alimentos favoritos. Si usted mete sus alimentos favoritos con preparaciones estrambóticas, eso le va a producir a usted más bien la sensación de abundancia. Establezca objetivos realistas, no se ponga cosas imposibles porque entonces el cerebro se tira inmediatamente a modo de carencia. Y otra es busque apoyo, apóyese con profesionales que le ayude a llevar su proceso. El siguiente son las situaciones sociales. Planifique con anticipación, lo hablábamos antes, coma antes, coma después, prepare comida para llevar o converse con la gente de algo que usted está haciendo. Por lo tanto, el siguiente es comunique sus necesidades. Puede hablar con la persona dueña de la fiesta o de la reunión para ver si le pueden tener una opción específica o usted la lleva. La siguiente es elija con sabiduría. Es decir, si va a un buffet, entonces ya usted sabe qué hacer y escoja esas cosas, siempre con una mentalidad de abundancia, de cómo puedo hacer esto que hay lo más delicioso posible. El siguiente es practique el control de porciones. Yo no soy de calorías, porciones, tacitas ni cucharaditas. Sin embargo, si tengo que, porque no hay, no me suele pasar, pero tengo que comer algo que hay en una fiesta porque no hay nada más, entonces yo elijo comer poquito de lo que hay y simplemente no desenfrenarme y empezar a comer un montón. La siguiente es mente consciente y es si está comiendo cosas que no corresponden, entonces manténgase consciente de que esto es algo que estoy comiendo y no voy a comer en exceso de esto. Pero hay que estar consciente porque si no, entra la liberación de dopamina y se perdió uno como en aquella cosa de, que no puedes comer solo una y no caiga presa de eso. La siguiente es involúcrese en conversaciones. Si es una reunión, en lugar de estar comiendo, si no hay de lo que usted necesita comer y no pudo llevarlo y no comió antes, entonces converse y así disimula un poco el tema de tener que estar necesariamente solo comiendo y al conversar entonces disminuimos la necesidad de estar comiendo. Y muy importante, sea flexible y volvemos al tema de come un poquito de esto que no necesariamente es lo que usted necesita, pero ahí se da un leve permiso que le da a usted una tranquilidad y todo bien, al día siguiente empieza con lo suyo como sabe que debe hacerlo. Siguiente, emociones, el afrontamiento, la salud mental y el estrés. Es conciencia emocional. Busque, identifique por medio de la atención plena
cuáles son las emociones que le disparan los antojos y la necesidad de estar comiendo de manera desenfrenada. Y eso solamente se puede practicar a través de la atención plena y detectar en qué momento entran esos patrones subconscientes que le tienen a usted comiendo algo que no es. Ahora, es muy fácil detectar, porque si está comiendo algo que no es y conscientemente usted sabe que no debe comerlo, ahí hay un patrón subconsciente funcionando. Retroceda un poquito para investigar qué es lo que ha pasado y qué fue lo que lo detonó. Active, utilice técnicas de manejo de estrés, abrazar, ver a los ojos en una conversación, estar aplicando la meditación por mindfulness, ya como práctica real, respiración profunda, relaciones sociales, cantar en karaoke, todas estas son técnicas de manejo de estrés que nosotros enseñamos a nuestros pacientes y que están ahí en el libro. Un estilo de vida equilibrado, en donde usted tiene una rutina diaria que no solo se enfoca en alimentación, sino que además aplica la práctica del sol, duerme conscientemente, bueno, no conscientemente, obviamente uno quiere estar inconsciente a la hora de dormir, duerme y prepara su rutina de sueño conscientemente, hace ejercicio, equilibre su estilo de vida con muchas otras actividades que le den fundamento a esta decisión que usted tomó de hacer un cambio. Y repitiéndome, si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu vida, el estilo de vida completo. Utilice la psicología nutricional y es nuevamente qué tipo de relaciones, con qué tipo de gente suelen detonar prácticas de comer cosas que no son tan convenientes para usted. Busque apoyo profesional. Esto es fundamental, por parte de una mentora que le ayude y le guíe en la implementación de otros elementos alrededor de la comida para que no sea solo una única liga la que está sosteniendo al dragón. Me explico. En la filosofía oriental el dragón representa el reto y lo que se busca es tirarle tantas sogas o ligas o lingas para sujetar al dragón para que no se nos mueva. Nosotros hemos identificado 10, aquí estoy hablando de una. Todo este tema tiene que ver con una, que es la mentalidad. Y desde ese punto de vista, cuando tenemos al dragón rodeado por 10 áreas y flaqueo en una, que es el tema de alimentación, pues tengo sustento por otras 9. Y al mismo tiempo, trabajo con una mentora para que me reenfoque y me ayude a mantener el camino constante hacia el lugar al que quiero llegar, porque requiere esa asesoría y ese seguimiento. Y finalmente, construya una red de apoyo. La red de apoyo, lo dije antes, es la comunidad y necesitamos tener gente cercana de quien sostenernos cuando estamos ligeramente desequilibrados. Y finalmente, el tema número 10 es la comunidad y la recuperación inmediata. Primero, involúcrese con recursos comunitarios. Recursos comunitarios son reuniones, son sesiones online, son fiestas, actividades deportivas, culturales, en las que usted comparte con otras personas que tienen su misma forma de pensar y que están en un proceso similar. Construya relaciones con proveedores de salud. Los proveedores de salud, como en mi caso, por ejemplo, somos personas apasionadas por ayudarle a la gente a transformarse, que idealmente no suele pasar, y de hecho no es la mayoría de los casos, pero idealmente somos practicantes de lo que predicamos, por lo tanto conocemos a profundidad qué esperar de cada una de las recomendaciones que realizamos. Y ahí es donde yo suelo hacer una pausa en recomendación de la gente. Si usted va a buscar a alguien que le ayude a hacer algo, por favor, busque a alguien que ya lo ha logrado. No tiene sentido que usted busque a alguien para que le ayude a hacer algo que no lo ha logrado, porque sería una persona teórica. Y necesitamos la teoría, pero necesitamos la práctica también. De hecho, esa es la idea que tenemos nosotros al realizar los retiros. Este 2025 vamos a tener retiro de Philosophy. Puede buscar aquí la información, en donde vamos a tener 3 días
de inmersión completa en las 10 claves biológicas, en donde en una parte explico toda la teoría e inmediatamente nos vamos a la ejecución práctica, porque yo lo vivo todos los días. Y los proveedores de salud son las personas llamadas a guiar a alguien en un proceso, eso sí, que sea practicante de lo que predica, porque si no vamos a caer en un lugar que no tiene sentido y básicamente perdemos el tiempo. El siguiente es las estrategias de recuperación inmediata. Una de ellas, recordemos, es no tener disponible nada en la casa que sea un disparador. Lugares, momentos y comidas, ¿verdad? Lugares, un sillón en el que siempre me siento, me deprimo. Ok, ahí no, nos vamos a sentar. Comidas, los estantes donde sea que esté, si no pudo quitar la totalidad, esos usted no los visita, ¿verdad? Entonces, esos momentos y emociones hay que identificarlas, pero la estrategia de recuperación inmediata es tenga siempre un snack saludable, que sea alto en proteínas y grasas para que le active el mecanismo de saciedad y entonces usted inmediatamente baje el volumen cerebral de que quiere comer y tengo un antojo. Esa es una de las estrategias más poderosas e inmediatamente entre en recuperación inmediata con un ejercicio de respiración profunda que lo que hace es, con los ojos cerrados, activarnos las ondas alfa, que son las ondas que se encargan de poner un muro, una muralla, a cualquier distracción más allá de aquello en lo que nos estamos enfocando. Entonces yo detecto que estoy cayendo en una práctica negativa, cierro los ojos, inmediatamente empiezo a respirar de manera profunda con un enfoque, ok, estoy consciente de lo que está pasando, pongo barreras y las ondas alfa, precisamente eso es lo que producen, que se refuerzan mucho la capacidad de tener las altas con procesos de atención plena y meditación por medio de mindfulness. Y por supuesto, usted tiene algo que comer o una actividad inmediata que hacer, salir a correr o salir a caminar o iniciar un canto, algo. Tenga estrategias de recuperación inmediata. Manténgase informado y eso significa ir a cursos, seminarios, escuchar podcasts como este, en donde cada vez usted se entera más de qué es lo que está involucrado en su proceso de mejoría para que no caiga víctima de la ignorancia. Desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira y uno logra disminuir esta posibilidad entre más logre educarse. Y finalmente, practique la autocompasión. No se autoflagele si falló en algo de la estrategia que usted ha definido o le han ayudado a definir para usted. No se autoflagele. No se diga, yo soy un inútil, yo soy alguien que siempre deja todo tirado, me decepciono a mí mismo, no me gusta como soy. Porque eso ha demostrado activar mecanismos de ansiedad y mecanismos de estrés en nuestro cerebro. Eso lo comenté en el congreso en el que acaba de presentar. Pero ¿qué se ha encontrado? Que cuando uno se da cariño y se vuelve bondadoso con uno mismo, sin que necesariamente se bajen los estándares, es decir, con esto no es que me estoy dando permiso a seguir fallando eternamente, no. Simplemente me digo, ok, yo soy alguien importante, en esta ocasión fallé, pero aquí estoy yo para mí mismo, para darme el soporte y el apoyo para continuar y sé que lo voy a lograr. En lugar de empezar con una autocrítica. Y de esta manera activamos una zona en el cerebro, la corteza orbitofrontal, que lo que hace es también bajar el volumen al mecanismo de estrés y nos activa una perspectiva de positivismo hacia el futuro. Vea qué importante. Entonces no se culpe, no se autoflagele, corrija y continúe avanzando. Bueno. Esto es parte de lo que le enseñamos a los pacientes y quería comentárselos porque es un factor mental fundamental. Hay huellas del éxito, que son otras 10 cosas que le enseñamos a los pacientes para que puedan tener éxito en este proceso. Y por supuesto está toda la parte de reprogramación del subconsciente, que es toda una técnica que dura más o menos 1 hora y media en educación para enseñarle a la gente cómo
callar es con ondas alfa por medio de la meditación. Es cómo hacemos para transformar la información y los paquetes de información subconscientes que cuando entramos en modo automático nos dirigen hacia donde no queremos, porque esa es la forma en cómo funciona el cerebro. Y pues a nosotros nos encantaría ser parte de su proceso, es lo que nos apasiona, ya sea de modo virtual, presencial. Puede en la información que está acá solicitar información. Con todo gusto y el amor del mundo le ayudamos a transformarse y que esta vez lo haga de manera permanente, porque sí se puede. Tenemos todos los ejemplos que nos demuestran que así es. Estamos en las redes sociales como Kilosophy Nutrición, como Dr. Donald Vega, Kilosophy Nutrición, como Dr. Donald Vega también nos puede buscar ahí y ahí estamos dando siempre apoyo. Esto está en Spotify y qué bueno que pudimos vernos acá en YouTube o en Spotify y ojalá pueda compartirlo porque mucha gente falla y no sabe por qué y es frustrante. Ya lo dije antes, 98% de los esfuerzos para bajar peso con dieta fracasan y no tiene por qué ser así. Nos vemos en el próximo episodio.